El día de hoy, nuevamente, en Teoría del Conocimiento, abordaremos dos lecturas de Hyun Chang, quien es uno de los economistas heterodoxos más destacados del mundo, especializado en la economía del desarrollo. Chang es uno de los economistas más citados en la literatura de la economía del desarrollo, especialmente en artículos y libros que son críticos del neoliberalismo. Las dos lecturas que abordaremos el día de hoy son Economía para el 99% de la población y 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Iniciaremos recordando una frase de un personaje que marcó en la historia. Siempre parece imposible hasta que se hace. De Nelson Mandela. Así bien, comenzamos con la primera lectura, la economía para el 99% de la población. Para poder entender e interpretar las dos lecturas de Chang, primero tenemos que saber qué es la economía. Tanto así que Chang en esa lectura tiene la intención de mostrar al lector cómo pensar y no decirle qué pensar sobre la economía. Un lector que no esté familiarizado con el tema podría deducir que la economía es el estudio de la actividad económica. Sin embargo, algunos libros de economía más populares y difundidos de nuestra época mencionan que la economía es mucho más que eso, ya que se dice que la economía versa sobre la pregunta y eso se puede hacer en la vida, el universo y todo lo demás, como Frank lo menciona en uno de sus libros, la economía versa sobre la vida, el universo y todo lo demás. Pero teniendo en cuenta la crisis financiera del 2008, se puede analizar y afirmar que la economía parece sufrir un serio caso de megalomanía, que es el delirio de la grandeza y que es socialmente importante. Pero ¿cómo podría una disciplina que ni siquiera puede explicar su propia área pretender explicarlo casi todo? Los títulos de la mayoría de libros sobre la economía suelen exagerar un poco, y la exageración podría haberse limitado a que la economía lo expresa todo sobre la actividad económica. Pero en cambio, insisten en afirmar que la economía puede explicar no solo la actividad económica, sino todo lo demás. Las exageraciones corresponden a esta variedad particular debido a la definición de la economía postulada por la escuela económica actualmente dominante, la escuela neoclásica. Esto apareció por primera vez en 1932 con Lionel Robbins, en su ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica. En este libro, Robbins definía la economía como la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Una definición alternativa obvia de la economía que ha dejado el autor en este libro de manera implícita diría que es el estudio de la actividad económica. Pero, ¿qué es la actividad económica? Así pasaremos con el concepto en el que relacionamos a la economía. Entonces, bien, ¿qué es la actividad económica? Es el movimiento de dinero. Y cuando decimos que la actividad económica tiene que ver con el dinero, en realidad no estamos aludiendo al dinero físico, ya sea un billete, una moneda de oro o las piedras enormes y prácticamente inamovibles que se utilizaban como dinero en algunas islas del Pacífico, no es más que un símbolo. En efecto, el dinero es un símbolo de los otros en nuestra sociedad, nos deben o de nuestro derecho a cantidades particulares de los recursos de la sociedad. Y la manera común de obtener dinero, a menos que hayas nacido rico, es tener trabajo, incluso ser tu propio jefe y ganar dinero con él. Por ende, gran parte de la economía tiene que ver con los empleos. Podemos reflexionar sobre los empleos desde distintas perspectivas, que la mayoría depende sobre las capacidades requeridas, la innovación tecnológica y el comercio internacional. Los salarios y las condiciones del trabajo también se ven profundamente afectados por las decisiones políticas encaminadas a cambiar la configuración y las características del mercado laboral. Entre comillas, la palabra políticas, porque en última instancia la frontera entre la economía y la política es borrosa. La economía también guarda relación con las transferencias de dinero. Además de conseguir empleo, puedes obtener dinero mediante transferencias, es decir, simplemente porque te lo dan. Ese dinero puede llegar en forma de efectivo mediante el suministro de bienes, alimentos por ejemplo, o servicios, que es la educación. En efectivo o en especie existen numerosas maneras de realizar transferencias. Por lo tanto, buena parte de la economía se dedica al estudio del consumo, del ver cómo las personas distribuyen su dinero entre diferentes tipos de bienes y servicios, cómo optan entre variedades competidoras de un mismo producto. En última instancia, hay que producir bienes y servicios. Para poder consumir esos bienes y servicios, en primer lugar hay que producirlos. Estos bienes son producidos en granjas y en fábricas, y los servicios en oficinas y tiendas. Ese es el reino de la producción, un ámbito de la economía bastante descuidado, que desde que la escuela neoclásica, que enfatiza el intercambio y el consumo, comenzó a dominar la disciplina en la década de 1960. El objetivo de estudio de la economía debe ser la actividad económica,
el dinero, el trabajo, la tecnología, el comercio internacional, los impuestos y otras cuestiones relacionadas con nuestra manera de producir bienes y servicios, distribuir los beneficios generados durante este proceso y consumir lo producido, y no la vida, el universo y todo o casi todo lo demás, como piensan muchos economistas. Ahora iniciaremos con otro tema, que empieza, del alfiler al pin. Al inicio de esta lectura comienza con una serie de preguntas que son: ¿qué fue lo primero sobre lo que se escribió en economía? ¿El oro, la tierra, la banca, el comercio internacional? La respuesta es el alfiler, esa pequeña pieza de metal que la mayoría de ustedes no utiliza. La fabricación del alfiler es el tema del primer capítulo del que comúnmente es considerado el primer libro sobre la economía. Smith comienza su libro argumentando que la causa última del aumento de la riqueza es el aumento de la productividad por medio de una mayor división del trabajo, lo cual se refiere a la división de los procesos de producción en partes más pequeñas y especializadas. Smith aduce que esto aumenta la productividad de tres maneras. En primer lugar, porque repitiendo las mismas una o dos tareas, los trabajadores llegan más rápidamente a ser buenos en lo que hacen. La práctica conduce a la perfección. En segundo lugar, porque al especializarse los trabajadores ya no tienen que perder tiempo pasando físicamente y mentalmente de una tarea a otra. En tercer y último lugar, pero no por ello menos importante, la mayor compartimentación del proceso hace que cada paso sea más fácil de automatizar y por lo tanto permite realizarlo a una velocidad sobrehumana, que es la mecanización. En una época en que todavía se consideraba normal que 10 personas trabajaran conjuntamente para fabricar un alfiler, bueno, al menos lo suficientemente normal como para dar pie a la futura obra magna del autor sobre un tema, por entonces candente, todo cambia, como han cambiado los actores y las instituciones del capitalismo. A diferencia de la mayor parte de las economías de la época, las otras excepciones eran Holanda, Bélgica y algunas zonas de Italia. La británica ya era una economía capitalista. Ahora bien, ¿qué es la economía capitalista o capitalismo? Es una economía en que la producción se organiza en funciones de la obtención de beneficios en vez de hacerlo para su consumo propio. En el caso de la fábrica de los alfileres, el beneficio sería la diferencia entre el ingreso obtenido con la venta de los alfileres y los costes que requirió fabricarlos. Los capitalistas o aquellos que poseen bienes de capital son quienes organizan el capitalismo. Los bienes de la capital también reciben el nombre de medios de producción y son los insumos duraderos utilizados en el proceso de producción. En el uso diario solemos utilizar también la palabra capital para referirnos al dinero invertido en un negocio. Los capitalistas poseen los medios de producción, ya sea directamente o indirectamente, lo que es más común en la actualidad que sea indirectamente, como dueños o tenedores de las acciones de una empresa. Los capitalistas obtienen beneficios produciendo cosas y vendiéndoselas a otras personas a través del mercado, que es el lugar donde se compran y se venden los bienes. Smith creía que la competencia entre vendedores en el mercado aseguraría que los productores, en busca de la obtención de beneficios, produjeran a los costes más bajos posibles, beneficiando de este modo a todos. Sin embargo, las similitudes entre el capitalismo de Smith y el capitalismo actual no van mucho más allá de estos aspectos básicos. En los tiempos de Adam Smith, la mayoría de las fábricas estaban dirigidas por capitalistas o sociedades integradas por un pequeño número de individuos que se conocían y hacían causa común. Hoy en día, la mayor parte de las fábricas pertenecen a personas jurídicas, no físicas, eso es, a las corporaciones. A su vez, estas pertenecen a una multitud de individuos que compran acciones y se transforman así en sus dueños parciales. Hoy por hoy, los propietarios de las corporaciones más grandes solo tienen responsabilidades limitadas. Si algo anda mal en la empresa, los accionistas solo pierden el dinero invertido en sus acciones y ahí acaba todo. En la época de Smith, la mayoría de los dueños de empresas tenían responsabilidades ilimitadas, lo cual significaba que, cuando los negocios fracasaban, tenían que vender sus activos personales para saldar las deudas. Smith se oponía rotundamente al principio de responsabilidad limitada. Argumentaba que quienes gestionaban sociedades anónimas sin ser sus dueños estaban jugando con el dinero de los demás. Ahora pasaremos con otro tema que va relacionado con este y hace énfasis importante. Los trabajadores también son diferentes. En tiempos de Smith, la mayoría de la gente no trabajaba para capitalistas como trabajadores asalariados, sino que continuaban trabajando en la agricultura incluso en Europa Occidental. Una pequeña minoría trabajaba como mano de obra asalariada por capitalistas del sector agrario, pero la inmensa mayoría era pequeños granjeros de subsistencias o arrendatarios. Si bien un gran porcentaje de la gente que trabajaba para capitalistas no eran trabajadores asalariados, muchos de estos últimos eran personas que hoy en día tendrían prohibido ejercer de tales, pues estos eran esclavos. A diferencia de las pequeñas empresas existentes en el mundo de Adam Smith, las firmas monopolistas pueden influir en los resultados del mercado,
Poseen eso que los economistas llaman poder del mercado. Una firma monopolista puede restringir deliberadamente su producción para conseguir que los precios aumenten y maximizar así sus beneficios. Al ver tantos cambios, también podemos decir que el sistema financiero también ha cambiado. Actualmente damos por sentado que los países tienen un solo banco con capacidad para emitir billetes y monedas, es decir, el Banco Central, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Japón. En la Europa de los tiempos de Adam Smith, la mayoría de los bancos e incluso algunos grandes comerciantes emitían su propia moneda. Hasta 1759, el Banco de Inglaterra comenzó a emitir billetes en denominación fija 3 años después de la muerte de Adam Smith. Entonces, en este tema hemos visto los cambios en el mundo real y las teorías económicas. Como muestran estos contrastes, el capitalismo ha experimentado grandes cambios en los últimos 250 años, y si bien algunos principios básicos de Adam Smith continúan siendo válidos, solo los que son un plano muy general. Por magnífica que sea una teoría económica, es específica de su tiempo y espacio. Ahora pasaremos a una parte resaltante del libro, que es el epílogo, en el que nos menciona cómo podemos usar la economía para mejorar nuestra economía. Podemos ver la economía como un argumento político. La economía es un argumento político. No es y nunca podrá ser una ciencia. En la economía no existen verdades objetivas que puedan ser establecidas independientemente de los juicios políticos y a menudo morales, planteándonos la pregunta, ¿quién se beneficia? Como ya hemos visto, no existe una única manera correcta de hacer economía, más allá de la que diga la mayoría de los economistas. Si bien el enfoque neoclásico ha dominado en las décadas recientes, existe por lo menos 9 escuelas de economía diferentes, cada una con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. La realidad económica es compleja, y es posible analizarla a partir de una sola teoría. Las diversas teorías económicas conceptualizan las unidades económicas básicas de distintas maneras, plantean preguntas diferentes e intentan responderlas mediante a diferentes herramientas analíticas. En nuestros días la economía se centra en el mercado. La mayoría de los economistas actuales apoyan la escuela neoclásica, que concibe la economía como una red de relaciones comerciales. La crisis financiera mundial de 2008 constituyó una dura advertencia de que no podemos dejar nuestra economía en manos de los economistas profesionales u otro. Todos tenemos que involucrarnos en su gestión como ciudadanos económicos activos. La economía es mucho más accesible de lo que numerosos economistas la harán creer. Ahora pasaremos con la segunda lectura, que es 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Iniciaremos con el tema de los mercados libres. Los mercados tienen que ser libres. Cuando un gobierno intervencionista dicta lo que pueden hacer los actores del mercado, los recursos dejan de fluir con la máxima eficacia. Y si la gente no puede hacer lo que le resulta más rentable, pierde clientes para invertir e innovar. Entonces, como en los mercados libres, entre comillas, interviene el gobierno, el mercado deja de ser libre. Y no es libre. No existe el mercado libre. Todos los mercados tienen reglas y límites que acotan la libertad de elección. Si un mercado parece libre, solo es porque aceptamos tan incondicionalmente sus restricciones de base que ya no lo vemos. No se puede definir con objetividad lo libre que es un mercado. Es una definición política. No es cierto lo que dicen siempre los economistas del libre mercado, eternos defensores del mercado contra la intromisión del gobierno por motivos políticos. El gobierno siempre está presente y a estos economistas la política les impulsa tanto como a los demás. Superar el mito de que existe un mercado libre, objetivamente definido, es el primer paso hacia la comprensión del capitalismo. Si el grado de libertad de un mercado puede ser percibido de distintas maneras por diferentes personas, es que no hay una manera objetiva de definir lo que es libre. En suma, que el mercado libre es una ilusión. Un ejemplo de cómo podemos ver la ilusión del libre comercio es: para poder poner en venta sus acciones, las compañías tienen que cumplir una serie de requisitos y satisfacer durante un número determinado de años una serie de normas de auditoría muy rigurosas, y la compraventa de acciones solo la ejercen agentes y operadores autorizados. Así que si te quedó alguna duda sobre el enorme papel del gobierno en los mercados libres, párate a pensar que todos nuestros salarios los determina desde un principio la política. Después de la crisis financiera del 2008, el precio de los créditos bajó en muchos países, gracias al recorte drástico y continuado de los tipos de intereses. La causa fueron decisiones políticas encaminadas a fomentar la demanda reduciendo los tipos de interés. Este choque de valores también explica el actual debate entre libre comercio y comercio justo. Muchos estadounidenses creen que China practica un comercio internacional que quizás sea libre, pero no justo. A su modo de ver, China compite de manera injusta al pagar sueldos inaceptablemente bajos a sus trabajadores y hacerlos trabajar en condiciones inhumanas.
Aquí el escollo naturalmente es que no hay una manera objetiva de definir sueldos inaceptablemente bajos ni condiciones infrahumanas, dadas las enormes diferencias internacionales en el grado de desarrollo económico y en el nivel de la vida. Es normal que un salario que en Estados Unidos no daría ni para vivir constituya un buen sueldo en China, donde el salario medio es el 10% del de Estados Unidos, y una fortuna en India, donde es el 2% del de Estados Unidos. El debate sobre el comercio justo gira en torno a valores morales y decisiones políticas, no en torno a la economía en su sentido habitual. Y aunque en China no se puedan permitir salarios estadounidenses o condiciones laborales suecas, está claro que puede mejorar los salarios y las condiciones laborales para todos sus trabajadores. Es más, muchos chinos no aceptan las condiciones imperantes y exigen regulaciones más duras, pero no será la teoría económica, al menos la de libre mercado, la que pueda decirnos cuáles deben ser en China los salarios y las condiciones laborales correctas. Ahora abordaremos otro tema que va relacionado con lo visto anteriormente. Las empresas no se han de gestionar en beneficio de sus dueños. No es un mero argumento moral. Los accionistas no tienen asegurado ningún pago fijo a diferencia de los empleados. Los ingresos de los accionistas varían en función del rendimiento de la empresa, lo cual les da más incentivos que a nadie para que funcionen bien. En la mayoría de casos de las empresas, en sus abreviaciones tienen una L, que significa que la responsabilidad es limitada. En caso de quiebra, los inversionistas solo pierden lo invertido. Es curioso que uno de los primeros que entendieron la importancia de la responsabilidad limitada en el desarrollo del capitalismo fuese Marx. Marx se dio cuenta de que permitiría movilizar las grandes sumas de capital necesarias para la industria pesada. A finales del siglo XIX y principios del XX, la responsabilidad limitada aceleró vertigosamente la acumulación de capital y el progreso tecnológico. Por fin, en los años 80 se encontró el Santo Grial. Lo llamaron principio de maximización del valor del accionista. A los directivos profesionales, decían, había que compensarles en función de las cantidades que eran capaces de aportar a los accionistas, y para ello el primer paso era aumentar el máximo de los beneficios recortando gastos de forma inexorables como salarios, inversiones, inventarios, directivos de nivel medio. Al principio parecían funcionar muy bien, tanto que los directivos como los accionistas tenían la proporción de los beneficios en la renta nacional, que iba a la baja desde los años 70. Aumentó bruscamente a mediados del 80 y desde entonces mantienen una tendencia alcicista. Por otro lado, los accionistas recibían una parte mayor en forma de dividendos, a la vez que veían aumentar el valor de sus acciones. Pues bien, resulta que esta lanza contra natura entre los gestores profesionales y los accionistas se financió toda ella exprimiendo a las otras partes interesadas en la empresa. Se recortaron plantillas sin piedad, se despidió a muchos empleados para volver a contratarlos como trabajadores no sindicados, con menor sueldo y menores prestaciones, y se eliminaron los aumentos salariales. También se exprimió a los proveedores y a sus empleados, recortando constantemente los precios de compra. A la vez se presionaba al gobierno para que redujese los impuestos a las empresas o aumentase las subvenciones con la ayuda de la amenaza de deslocalizarlas a países con menores impuestos y mayores subvenciones. El resultado fue un vertiginoso aumento de desigualdad de ingresos. Todo ello perjudica las perspectivas a largo plazo de la empresa. Aunque los recortes de plantilla aumenten la productividad a corto plazo, a largo plazo pueden tener consecuencias muy negativas. Tener menos trabajadores implica una dedicación más intensa al trabajo, que provoca fatiga y mayor propensión a los errores, lo cual hace que la calidad del producto sea más bajo y por lo tanto del prestigio de la empresa. Otro efecto aún más importante es que la sensación de inseguridad provocada por la continua amenaza de despidos quita a los empleados las ganas de invertir en formación para la propia empresa, lo cual deteriora el potencial productivo de esta última. Por desgracia, aunque jurídicamente los dueños de una empresa sean los accionistas, de entre las muchas y diversas partes interesadas en ellas son las que menos se implican en la viabilidad a largo plazo, porque son los que más fácilmente pueden salirse de ella. Solo tienen que vender sus acciones perdiendo un poco si es necesario. En cambio, a las otras partes interesadas, como los trabajadores y los proveedores, les resulta mucho más difícil salirse de la empresa y encontrar otra, porque lo más probable es que hayan acumulado capacitación y bienes de equipos específicos para las compañías con las que trabajaban. Por eso la maximización del valor del accionista es tan mala para la empresa como para el resto de la economía. Ya finalizado el tema que estábamos hablando, podemos pasar al siguiente. Este nos recibe con una frase: si pensamos lo peor de los demás, lo más probable es que nos den lo peor. El mercado tiene la virtud de encauzar la energía de individuos egoístas que solo piensan en sí mismos o en su familia. Referente a la producción de la armonía social, el comunismo fracasó por negar este instinto humano y fundar su política económica con la premisa de que todos somos desinteresados o como mínimo muy altruistas,
Para construir un sistema económico duradero, hay que partir de la peor premisa sobre las personas. El interés personal es uno de los rasgos más marcados de la mayoría de la gente, pero no es lo único que nos impulsa. En muchos casos ni siquiera es nuestra principal motivación. La verdad es que el mundo está lleno de estos individuos egoístas. Debemos diseñar un sistema económico que, sin ignorar que a menudo la gente es egoísta, saquen el máximo provecho a otras motivaciones humanas y obtengan lo mejor de la gente. Se adujo que los mandatarios que elaboran las políticas son, como lo somos todos, agentes egoístas más interesados en aumentar su poder y su prestigio que en fomentar los intereses nacionales. La economía de libre mercado parte del supuesto de que todos los agentes económicos son egoístas. Según estos economistas, lo bonito del sistema de mercado es que canaliza lo que parece el peor aspecto de la naturaleza y lo convierte en algo productivo y socialmente beneficioso. El interés es una de las más importantes, qué duda cabe, pero nos impulsa mucho otros motivos: la honradez, el respeto a sí mismo, el altruismo, el amor, la compasión, la fe, el sentido del deber, la solidaridad, la lealtad, el civismo, el patriotismo y mucho más, etcétera, que a veces son todavía más importantes que el interés como motores de nuestra conducta. La cuestión es que muchos actuamos honradamente incluso cuando no estamos sujetos a mecanismos ocultos de castigo y de recompensa. Por ejemplo, cuando nos subimos a un taxi, aunque sabemos que si no pagamos nos podemos ir y el taxista no nos va a perseguir. Pero sin embargo, decidimos pagar cada que nos subimos a un taxi. Este es un ejemplo de los mecanismos invisibles de recompensa o castigo, que se basa sobre la moralidad. Dicho de otro modo, los mecanismos invisibles de recompensa-castigo, que a decir de los economistas que abogan por el libre comercio, crean la ilusión óptica de la moralidad, solo pueden existir porque no somos los agentes egoístas y amorales que aseguran que somos esos mismos economistas. En una época como la nuestra, en que los capitales carecen de patria, las políticas nacionalistas ante el capital extranjero son ineficientes e incluso contraproducentes. Todo ello confluye en que las compañías ya no guardan fidelidad a ningún país. Las empresas hacen lo que haga falta para incrementar sus beneficios, aunque sea el precio de perjudicar a su país de origen, cerrando fábricas, reduciendo plantillas o incluso llevando a empleados extranjeros. Mientras una compañía genera riquezas y puestos de trabajo dentro de una frontera, el país no tiene que preocuparle que sus dueños sean nacionales o extranjeros. No existe capitales sin patria. Hasta las más poderosas empresas estadounidenses acaban siendo gestionadas por extranjeros, cuando las absorbe una compañía extranjera. En la mayoría de las empresas, por más transicional que pueda parecer su actividad, las grandes decisiones siguen en manos de ciudadanos del país de su origen. Sin embargo, existen razones de peso para que la actividad de las empresas obedezcan a un sesgo favorable del país donde nacieron. Para empezar, como la mayoría de los seres humanos, los altos directivos se sienten personalmente obligados con la sociedad de la que proceden. Y en la medida en que la mayoría de los máximos directivos de las empresas son del mismo país que ellos, algún sesgo nacional tendrá en sus decisiones. Más allá de los sentimientos personales de los directivos, a menudo las empresas tienen obligaciones históricas reales con el país donde se hicieron mayores. A muchas compañías se les respalda directamente o indirectamente con dinero público, sobre todo en las fases iniciales de su desarrollo. En algunos casos reciben subvenciones indirectas en forma de aranceles, protectores o derechos de monopolio. Teniendo en cuenta dichos sesgos, es verdad que la inversión de una empresa extranjera no es la más deseada por las actividades, pero una inversión no deja de ser una inversión, ni de aumentar la producción y crear puestos de trabajo. Si restringes la libertad de movimientos de los inversores extranjeros, lo que pasará es que se irán a otra parte y tú perderás los puestos de trabajo y la riqueza que se habían creado. Sin embargo, en la práctica de estos fondos no suelen tener ningún propósito de mejorar a largo plazo las empresas que adquieren, sino que las hacen con vistas a venderlas en un plazo de 3 o 5 años. Después de conseguir reestructurándolas que sean de nuevo rentables, estas estructuraciones no suelen consistir en una mejora de capacidad, sino en un recorte de gastos. Lo más probable es que dañen las perspectivas a largo plazo de la compañía, menoscabando su capacidad de generar un crecimiento de la productividad. En los peores casos, los fondos de capital privado compran empresas con la intención explícita de liquidarlas, vendiendo así los valiosos activos de una empresa, sin considerar el futuro a largo plazo. Demos un ejemplo: si una empresa extranjera del mismo sector te compra tu empresa nacional con un compromiso sería a largo plazo, puede ser mejor vendérsela a ella que a un fondo de inversión privado de tu propio país. Pero por lo demás, en igualdad de condiciones, lo más probable es que tu empresa nacional actúe de un modo más favorable a tu economía nacional. Por lo tanto, a pesar de la retórica de la globalización, la nacionalidad de una empresa sigue siendo clave para decidir dónde se ubicará sus actividades de alto nivel.
Dado que la nacionalidad no es lo único que condiciona la conducta de las empresas, deben tomarse en cuenta otros factores, como si el inversor tiene antecedentes en el sector y lo sólido que es realmente su compromiso con la compañía adquirida. Ahora abordaremos otro tema. Enriquecer a los ricos no nos enriquece a los demás. Antes de compartir la riqueza debemos crearla. Nos guste o no, serán los ricos quienes inviertan y creen impuestos de trabajo. Los ricos son tan básicos para identificar las oportunidades de mercado como para explotarlas. En muchos países, la política envidiosa populista del pasado ha limitado la creación de riquezas haciendo pagar muchos impuestos a los ricos. Se dice que así no se puede seguir, porque a largo plazo la única manera de que los pobres puedan ser más ricos es que los ricos se enriquezcan aún más. Puede que a corto plazo, cuando les das a los ricos un trozo más grande del pastel, se reduzcan los trozos de los otros. Pero a largo plazo, en términos absolutos, los pobres disfrutarán del trozo más grande. La idea expuesta anteriormente y que recibe el nombre de economía de la filtración descendiente es la habitual dicotomía entre política en favor de los ricos que estimula el crecimiento y política en favor de los pobres que reduce el crecimiento. La primera no ha logrado acelerar el crecimiento en estas últimas 3 décadas. El primer escalón de la teoría, la idea de darles a los ricos un trozo más grande del pastel, vuelve más grande el pastel. No se sostiene. Tampoco lo hace la segunda parte de la argumentación, es decir, la idea de que una mayor riqueza creada en los más altos se acabe filtrando y beneficiando a los pobres. Existe una filtración, pero si del mercado depende, sus efectos se acostumbran a ser exiguos. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se cumplieron los mayores temores de los liberales y la mayoría de los países de Europa y los llamados retoños occidentales. Extendieron el sufragio a los pobres. Desde mediados del siglo XVII, cuando se desaceleró el crecimiento de la economía capitalista rica, los partidarios del libre comercio desempolvaron su retórica decimonónica y lograron convencer a los demás de que la razón del frenazo era la reducción de la parte de los ingresos que iba a parar a manos de la clase invasora. Pero luego, a partir de los años 80, muchos de esos países, no todos, han sido administrados la mayor parte del tiempo por gobiernos que promulgaban la redistribución en sentido ascendente de los ingresos. El resultado es que la mayoría de los países ricos han aumentado la desigualdad. En suma, que a partir de los años 80 hemos dado a los ricos una parte más grande de nuestro pastel, creyendo que generarían más riquezas y harían que el pastel fuese mayor de lo que sería posible a largo plazo mediante cualquier otro sistema. Y sí que se han llevado el trozo más grande, sí, pero reduciendo el ritmo al que crece. El problema es que concentrar los ingresos en manos de los supuestos inversores, trátese de la clase capitalista o de la autoridad planificadora central de Stalin, no genera un mayor crecimiento si ese invasor no invierte más. Este mecanismo no tienen las economías capitalistas. De hecho, aunque a partir de los años 80 haya aumentado la desigualdad, el porcentaje de las inversiones en el Producto Nacional ha descendido en todas las economías. Es posible que los ricos, al tener más dinero, lo usen para aumentar la inversión y el crecimiento, en cuyo caso el efecto a largo plazo de la redistribución ascendiente de los ingresos podría ser el crecimiento en términos absolutos, aunque no necesariamente de la parte relativa que percibe cada cual. La pega es que la filtración descendiente suele ser escasa cuando se deja en manos del mercado. En una recesión económica como la de nuestros días, por ejemplo, la mejor manera de impulsar la economía es redistribuyendo la riqueza hacia abajo, ya que los más pobres tienden a gastar una mayor proporción de sus ingresos. Por si fuera poco, una mayor igualdad de los ingresos puede fomentar la paz social, reduciendo las huelgas y la delincuencia, lo cual a su vez puede estimular las inversiones, ya que reduce el riesgo de que se vea perturbado el proceso de producción y por consiguiente el proceso de generación de la riqueza. El mero hecho de enriquecer a los ricos no nos enriquece a los demás. Para dar más a los ricos y beneficie al resto de la sociedad, será necesario que los ricos se vean obligados a potenciar sus inversiones y por lo tanto el crecimiento, a través de medidas políticas como bajar los impuestos a las personas y empresas ricas a condiciones de que los inviertan, y compartir después los frutos de ese crecimiento mediante un mecanismo como el del estado del bienestar. Y así acaba el video, terminando con las 2 lecturas que ya mencionamos anteriormente. Espero les haya gustado el video. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to
smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from?